amigo. ¿Cuál es tu nombre? Juan, por el Radio acá en Lima, pero vine para el partido para apoyar a los Chancas. Miren ahí, vemos a los hinchas del Cristal, que toda alegría acá y estamos yendo a alentar a los Chancas. Amigos de Frecuencia Deportiva, estamos acá cerca del Hotel Sheraton, en donde la barra, que al parecer es Sentimiento Chanca concentrado, y vemos una gran cantidad de personas, una gran cantidad de barra de los Chancas. Miren ahí, vemos a los hinchas del Cristal que pasan por el costado de toda la barra Chanca. Ya se están acercando hacia el estadio, siendo las 6:40 de la noche. Siendo ya las 6:48 de la noche, estamos concentrados en la Plaza Manco Cápac, a unas cuadras del Estadio Nacional. Acá ya la gente se está juntando para poder avanzar y acercarse ya al estadio. Hemos visto por el otro lado, por el Hotel Sheraton, camino ya al estadio, una gran cantidad de personas, unos 800, 1000 personas. Y acá vemos que toda la gente se está juntando, ¿ya? Acá podemos ver ya toda la barra, estamos camino al estadio, somos una gran cantidad de personas, acá en Pumahuaraca, bailando, tenemos los negrillos detrás, esto es una linda fiesta, se está viendo una gran fiesta, hay toda alegría acá y estamos yendo a alentar a los Chancas. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Brandon Soto, ¿Qué tal Brandon? ¿Desde dónde has venido acá para alentar a los Chancas? desde Andahuaylas. ¿Tú has venido especialmente por el partido o radicas acá en Lima? No, el Radio acá en Lima, pero vine para el partido para apoyar a los Chancas. ¿Qué expectativa tienes de hoy contra el Cristal? ¿Cómo te parece el ambiente, toda la concentración que se ha reunido tanta gente, ¿no? Para alentar a los Chancas? Claro, el ambiente está muy bueno, se siente mucho la emoción. Un pronóstico mío es un gol de Casquete y un gol de Murialdo. Ahí quedamos. Tu ficha para Casquete y Murialdo. Sí. Perfecto, gracias. Correcto. Listo. Hola Gilmer, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Un viejo conocido en la casa, acá para Frecuencia Deportiva, de tu saludo. Ahí un saludo para Frecuencia Deportiva, para todos los oyentes. Una expectativa tremenda con todos los hinchas aquí, los Chancas se han juntado en el Sheraton, se han juntado aquí en Manco Cápac. A última hora también compré mi entrada porque no estaba pensado por temas que estaban no previstos, pero acá apoyando al club de Andahuaylas, ¿no? ¿Qué te pareció tú que estás viendo acá, viviendo esta fiesta, la concentración de toda la gente, ¿no? Y sabiendo que en el Sheraton hay más personas. Mucha más cantidad de personas, o sea, la gente está bien organizada. Se han entregado esas banderolas a todos los de acá, que se han organizado en Lima, y están bien organizados, la verdad, están bien organizados. Hay mucha cantidad de gente, siquiera se espera unas 1500 personas, porque aquí en el Sheraton, al pasar también vi que habían encontrado una buena cantidad de personas, ¿no? Perfecto, Gilmer, hay una invitación a toda la gente de Andahuaylas y que siga alentando. Invitar ahí a la gente que vea el programa y a seguir alentando, como siempre, acá en Chancas. Buenas noches. A ver, amigo, preséntate. ¿Quién es usted? Yo soy Freddy Ortiz, cantante del grupo Uchbas, y acá apoyando a nuestro equipo, los Chancas, toda vez que por primera vez en la historia estamos en el Estadio Nacional de Lima, con la fe en alto. Me atrevo a decir que vamos a ganar 1-0. Perfecto, Freddy. Mira, somos Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Un gran amigo de la casa, Freddy, ¿no? Milciades, ahí te mando unos saludos. Promoción Milciades. Promoción Milciades. Entonces, ¿y qué tal te ha parecido, ¿no? el ambiente de las previas al partido? Fenomenal, porque ahí frente al Palacio de Gobierno, frente al Hotel Sheraton, había negrillo, banderolas,
banda, así, bacán, bacán. Y mucha gente de Perfecto. Andahuaylas. ¿Cuál es tu score? Me dijiste, ¿cuál es el score? 1-0. 1-0. 1-0. Muchas gracias, Freddy. Acaba de meter gol los Chancas. Es suyo. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te pareció el partido de hoy, acá en el Nacional? No tan bueno, ¿no? De los Chancas. ¿Qué opinas? ¿Qué sensaciones te deja, ¿no? Para los próximos partidos que se vienen? Bueno, como local estamos fuertes. Estamos pero fuertes. como visitantes ahí. ¿Con qué te quedas del partido? ¿Qué es lo que reconoces del equipo Chanca? Del segundo tiempo que han salido con buena actitud. ¿no? Gracias, gracias.